Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 20 de enero del año 2023 con este podcast pequeñito, pero que me he dado el tiempo de realizar porque la verdad es que es un concepto que, que llama mucho la atención, ¿no? Y que hemos visto en otros filósofos, pero de manera más objetiva, de manera más física, de hecho. Pero no lo hemos visto en el concepto quizás político, quizás moral incluso, que nos ofrece Nicolás Maquiavelo, que es lo único que nos puede ofrecer. Nicolás vincula estrechamente el concepto de fortuna con el concepto de virtud. La virtud nosotros ya la habíamos visto en otro podcast, en el podcast anterior. Y bueno, nosotros ya sabemos qué es la virtud, sabemos cómo se diferencia de la virtud de los filósofos como Platón, Aristóteles, Cicerón, San Agustín, Santo Tomás y Erasmo de Rotterdam. Ya las conocemos, son las conocidísimas virtudes que guían al hombre a hacer el bien finalmente, ¿no? Y que pueda vivir en sociedad de una manera decente. La virtud ya sabemos que es, Maquiavelo tiene una visión totalmente distinta de la virtud, de hecho de la de lo viril, ¿no es cierto? Lo sacaba. Y cuando nos habla de la virtud, Maquiavelo inmediatamente nos habla también de la fortuna. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, la virtud ya habíamos visto que es esta disposición a hacer el mal si es necesario. No tiene nada que ver con las virtudes de otros filósofos, para nada. La virtud es repetida más de 60 veces, y no se la define formalmente, pero la tradición ha podido interpretar de alguna forma lo que es la virtud que se refiere a Maquiavelo. Y en efecto, no todo es virtud. O sea, claro, el hombre puede tener la disposición a hacer el mal. ¿Por qué? Porque Nicolás Maquiavelo dice, el hombre es naturalmente malo. Naturalmente malo. Parte así, parte malo y por excepción hace el bien. Pero en general y en principio el hombre es malo, que no se dude. De ello nos dice Maquiavelo. Pero, si bien el buen gobernante ya tiene esta naturaleza no lo es todo, señores. Claro que no, porque a eso sería muy fácil, sería dejar en realidad que la naturaleza humana de nosotros solamente se manifieste. Y no es tan fácil la cosa, porque para el gobernante lo fundamental también va a ser la suerte. Suerte o fortuna. Y en efecto, nos dice Maquiavelo, la fortuna es la diosa que rige nuestro destino y de la que uno no se puede librar. Sin embargo, el mismo Maquiavelo nos decía que hay una opción de poder llegar a domar a esta diosa. El concepto de fortuna nosotros ya lo habíamos visto por lo menos con Aristóteles en nuestro blog, el concepto de azar o fortuna. Está la discusión de que la fortuna sea algo espontáneo, es decir, suceda sin que nosotros tengamos algún control, y algunos dicen que en realidad nosotros sí tenemos control de la suerte. Maquiavelo es de esta segunda opinión, de que la suerte en realidad uno la puede llegar a controlar, la puede llegar a domar. Uno puede estar seguro de que va a tener buena suerte si es que cumple con determinados requisitos, si es que cumple con determinados propósitos. ¿Existe la suerte? Bueno, ahí uno puede ver, cada uno tendrá que decir y tener su opinión con respecto a aquello. Y claro, fíjense que la suerte o la fortuna es una diosa.
Pero ¿a qué diosa se refiere Nicolás Maquiavelo? Se refiere a la diosa griega, Psique, que es la diosa del destino y de la fortuna. A esa diosa se refiere. Por lo tanto, esto tiene un trasfondo de la antigua Grecia. Pero ¿cómo es posible domar a una diosa? ¿Es posible eso? ¿Domar a una diosa? Si habláramos quizás con Aristóteles, Platón nos diría que eso es absurdo. Pero Nicolás Maquiavelo lo hace de un modo metafórico, ¿no? ¿Es posible domarla? Sí. ¿Y cómo se debe domar? Por medio de la virtud, del concepto que ya habíamos hablado, de la virtud. Claro, la diosa suerte o fortuna favorece a aquellos hombres que tienen valor, audacia, orgullo y disposición a hacer el mal si es necesario. Estas son las cosas por las que la diosa fortuna se ve atraída y seducida. ¿Por qué? Porque en síntesis se ve absorta por la virilidad del hombre cuando ejerce la virtud. Por eso decíamos ya a inicio del podcast y en el podcast sobre la virtud, que la virtud justamente viene de esto, de lo viril, ¿ah? De lo masculino. Y claro, la diosa al ser mujer, al ser femenina, se ve atraída por esta virtud. Entonces, como es la diosa fortuna, va a favorecer entre dos, digamos, gobernantes, entre dos príncipes, entre dos soldados, va a favorecer al que tenga más virtud. Es decir, en resumidas cuentas, al que tenga más virilidad, para que se entienda. Entonces, en consecuencia, el hombre tiene que ser arriesgado. Tiene que golpear primero, porque el que golpea primero golpea dos veces. Tiene que ser temido, tiene que ganar siempre, tiene que arriesgar y darlo todo en la pelea, darlo todo en una batalla. ¿Mm? No debemos confundir esto con principios, ¿ah? Porque aquí la diosa no va a ver los principios, sino que va a ver qué tan arriesgado el hombre se someta a un conflicto y cuánto esté apostando por ello. Mientras más riesgo haya, más se va a sentir atraída la diosa Psique. Por lo tanto, Maquiavelo nos dice que aquí se debe arriesgar todo. Porque la diosa, porque no se necesita solamente la virtud, ya habíamos visto, sino que se necesita la suerte. Por lo tanto, para tener suerte necesitamos la virtud y todos necesitamos ser absolutamente virtuosos, pero la virtud, ¿no es cierto?, la virtud maquiavélica, no la virtud de los principios cristianos. ¿Y por qué nos sirven las virtudes cristianas? La verdad es que podrían servir, podrían servir, pero siempre que cumplan con el objetivo de la razón de Estado. De lo contrario, son inútiles, porque de acuerdo al filósofo florentino, las virtudes cristianas llevan a la inacción del príncipe y por lo tanto de ser afectado por el primer golpe del enemigo. Claro, a lo mejor el príncipe hizo un trato que en principio le convenía, pasando el tiempo ya no le conviene mantener su promesa en aquel contrato, en aquel acuerdo, y entonces la acción supuesta debería ser romper ese contrato, de romper ese pacto. Pero claro, ¿cómo va a romper las promesas? Esos son principios que están, digamos, en las virtudes, ¿no? Una cuestión es ser justo. Y justo es bueno, es mantener la palabra cuando ya se ha dado. Pero ¿qué pasa si no conviene? ¿Qué pasa si se pone en riesgo al Estado? ¿Qué pasa si se pone en riesgo al país? Vamos a tener que romper esa promesa. Vamos a tener que actuar y en consecuencia, claro, el otro enemigo se va a sorprender, no le va a gustar la idea y ahí se va a tener que atacar, ahí se va a tener que recurrir a la virtud. Por lo tanto, claro, vamos a tener la virtud, vamos a tener la disposición, vamos a tener todas las características y ahora nos falta otra cosa, nos falta la suerte. Entonces, con la suerte misma debemos arrojarnos, dice Maquiavelo. ¿Mm? Nuevamente voy a repetir lo que habíamos dicho en la virtud, en la parte ya final. Esta virtud y estos consejos
que son del Príncipe de Maquiavelo, en la obra del Príncipe, no son para los ciudadanos. Ya no se puede tomar como la ética nicómaca, donde hablamos en general de todos los hombres, de toda la naturaleza humana. No, esto es solamente para los gobernantes, para el príncipe. Y si se dan cuenta, entonces, esto son los principios en realidad de la política moderna. Porque ¿quién hace esto? Es decir, ¿quién hace promesas y después las deja de cumplir? Realmente los políticos, cuando no conviene, ¿no? Cuando no conviene, retiran su promesa, retiran lo que han pactado, etcétera. Esta es la política moderna y es la política de Maquiavelo. Así lo observó en su tiempo y así nos va dejando algunas huellas, porque esto que le estoy contando seguramente no es nuevo para usted. Y como no es nuevo para usted, ya podemos darnos cuenta que Maquiavelo sigue absolutamente vigente hasta estos tiempos. Pero no solamente, como dice el mismo Maquiavelo, necesitamos de la virtud, sino que necesitamos atraer, seducir a la diosa de la fortuna para lograr nuestros propósitos. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González. Les mando un cariñoso saludo, un abrazo y muchas gracias chicos por seguir colaborando con este proyecto. También saludamos a Gap Welther, que es nuestro mecenas medieval, que también disfruta de los beneficios al igual que los mecenas romanos, pero con un poco más de beneficios, ¿no? Un gran saludo, un abrazo y todos mis agradecimientos, Gap Welther. Que estén bien, cuídense, chao.